en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. Hoy queremos ponernos de acuerdo para rogar, para pedir, como dice tu palabra, para que por favor en esta mañana tu misericordia que es nueva, Señor, en este día pueda obrar de tal manera que tu palabra, Señor, nos ayude a ser más como Cristo, que nos permita, Señor, a cada creyente entender la Biblia, creer la Biblia, Señor, y poner por obra lo que tú dices en tu palabra. Queremos orar todos juntos para que, por favor, tú sigas obrando en la salvación de aquellos que por alguna razón no han entendido el Evangelio y no han experimentado el nacimiento nuevo. Hoy queremos suplicarte por ellos, Señor, y que nos permitas como iglesia seguir avanzando en amor hacia ti, hacia las Escrituras, en amor unos hacia los otros, que podamos, Señor, ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Pido la intervención de tu Espíritu Santo, tratando con nuestras mentes, con nuestros corazones, Señor, y produciendo, Señor, duplicando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Señor, recibe la gloria y la honra y por favor, visítanos nuevamente en esta hora. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Dice este texto, y vamos a intentar memorizarlo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a decirlo todos, vamos a decir la cita primero, luego decimos el texto y luego la cita nuevamente. Vamos a decirlo a la 1, a las 2 y a las 3. Efesios 2:2, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Hoy está más difícil, ¿cierto? Pero vamos a decirlo nuevamente. Efesios 2:2, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. ¿Alguien lo puede decir? No está fácil hoy, ¿no? No está fácil. Vamos a decirlo todos. ¿Amén? A ver si podemos decirlo sin mirar la Biblia. Solamente ponga el dedito ahí. Si se le olvida, mande el ojo allá. Efesios 2:2, en los cuales anduvistes en otro tiempo en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Vayamos en siguiendo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien lo puede decir? A ver, hermana Sol. Amén. Muy bien. Qué bendición. ¿Alguien más? Vamos a decirlo todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Efesios 2:2. En los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Hermano Trejo.
Efesios 2:2. Muy bien. ¿Alguien más lo quiere decir? A ver, vamos a decirlo todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Estamos estudiando acerca de la doctrina del pecado. Lo que la palabra griega o una de las palabras griegas que se refieren al pecado es amartía, y significa errar al blanco. Por eso la doctrina del pecado se conoce teológicamente como amartiología. La amartiología es la doctrina que habla sobre el pecado. Y el pecado y la redención siempre van de la mano. Por lo tanto, el ser humano es totalmente pecador, y estudiamos, el ser humano no tiene absolutamente nada de bueno. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando hablamos del mensaje del Evangelio, es un mensaje de rescate, un mensaje de ayuda. La ayuda que necesita el hombre es una ayuda de salvación, es una ayuda de perdón. ¿Por qué? Porque somos pecadores. El pecado trae consecuencia, o muchas consecuencias. Principalmente la consecuencia más importante del pecado es el infierno, la eternidad. Y eso lo estuvimos atendiendo en la clase anterior cuando estudiamos que el pecado es una deuda. El pecado es una deuda, y es una deuda legal que cada ser humano debe pagar. Cada persona, cada individuo que está aquí debe pagar sus pecados. Ahora, cuando usted escucha el Evangelio, va a entender que su pecado lo puede pagar o se paga en una transacción llamada redención. Cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, fue a la cruz del Calvario a ser castigado, no por él, porque él nunca pecó, sino exactamente para ser castigado por el pecado de la humanidad. Entonces, la única forma en que el individuo, el pecador, es decir, cualquier ser humano, puede escaparse de ir a la condenación eterna, es viniendo a Cristo para que Él pague esa deuda. Si una persona se niega a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, entonces Él tiene que pagar su pecado personalmente. Por eso es que debe ser echado al infierno por la eternidad. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso es que la redención o el pecado y la salvación van siempre de la mano. Fue nuestro pecado el que hizo surgir el plan de redención en el corazón de Dios. De ahí que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, en el infierno, mas tenga la vida eterna. Es algo muy claro. La redención, la salvación, es el único, escuche, es el único remedio contra el pecado. Estas dos realidades sirven de medida la una por la otra o viceversa. Cuando no se le da importancia que se le debe al pecado, entonces la redención se va a empobrecer automáticamente. Entre más estudiamos acerca del pecado, más valor usted va a adquirir en cuanto a su propia salvación, cristiano. Cuando vemos de lo perverso, lo terrible, lo horrible de la realidad del pecado, usted cada vez va a ver más sublime, más dulce, más hermoso lo que Cristo hizo por usted. Cuando usted menosprecia, cuando usted ignora, cuando usted minimiza la realidad del pecado, usted va también a notar que en un pecador la necesidad de ser salvo se convierte en algo de menos importancia. Por eso es que hay personas
que cuando hablan acerca del pecado se burlan. La Biblia dice que el necio o el tonto se mofa o se burla del pecado, porque él no sabe lo que produce el pecado. El pecado produce una eternidad en el infierno, y eso no es de burla. El pecado mató a Cristo en la cruz del Calvario, no su pecado, sino por nuestros pecados. Entonces, cuando por la ignorancia a la importancia que se le debe tener a la naturaleza del pecado, empieza un desprecio a la necesidad de la salvación. Cuando enfocamos verdaderamente sobre la doctrina del pecado, el propósito de descubrir todo lo que la Biblia nos revela con respecto al pecado, va a ser fácil que un pecador reconozca la necesidad de un Salvador. La doctrina del pecado es supremamente importante. Cuando vemos su carácter, vemos que el pecado es totalmente horrible, entonces vamos a necesitar urgentemente un Salvador. Y un cristiano, cuando estudia acerca del pecado, se va a enamorar más de aquel que lo salvó de la condenación del pecado. El pecado fue el que causó el más grande sacrificio divino. Pues la necesidad de pagar un rescate que no podía ser menos que la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que el pecado es malo, porque el pecado es diferente a Dios. Ahora, hoy vamos a aprender un concepto de lo que es el pecado. Ya miramos acerca del origen del pecado. Ya hablamos de la realidad del pecado. Una persona totalmente ignorante pensará que no tiene pecado. A estas alturas de la vida es demasiado ignorante que una persona piense que no tiene pecado. La Biblia habla del pecado. La naturaleza misma proclama el hecho del pecado. La ley descubre el hecho del pecado. La experiencia comprueba el hecho de que somos pecadores, y el hombre en todo el tiempo ha confesado el hecho del pecado. Y por supuesto, la muerte de Cristo en la cruz evidencia la necesidad de una expiación por el pecado. La naturaleza del pecado. Hemos estado estudiando acerca de lo que es el pecado. El pecado es errar al blanco, ¿recuerda? Dijimos, número 2, el pecado es una transgresión. El pecado es distorsión de lo que es recto. Dijimos, número 4, el pecado es rebelión contra Dios. Y en la clase anterior estudiamos, el pecado es una deuda. Hoy vamos a estudiar, según este texto que está en Efesios 2:2, y quiero enfocarme en la última parte donde la Biblia enseña, las Escrituras presentan un aspecto del pecado. El pecado, dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, subraya ahí, apunte en su cuaderno, el pecado es desobediencia. El pecado es desobediencia. Ahora, lo trágico de esto, y es a donde quiero apuntar principalmente, es como el apóstol Pablo está de una manera especial interpretando esto. Cuando en esa palabra desobediencia aparece en Efesios 2, tenemos que mirarlo desde el marco teológico desde el versículo 1, desde el contexto. Pablo está hablando aquí de un contraste muy claro, un contraste de dos clases de personas, un contraste de una experiencia personal en la vida de un verdadero creyente, haciéndole recordar su pasado. Dice, y Él nos dio vida, Efesios 2:1, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note cómo el apóstol Pablo nos está enseñando de la realidad del hecho de la salvación. Cómo antes de la salvación estábamos. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estabais, tiempo pasado. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en los delitos y pecados. Y dice, en los cuales, el texto de memoria, anduvisteis otra vez en otro tiempo. ¿Ve esa
ese paralelo que el apóstol nos está dando a entender aquí. Claramente, él, ponga mucha atención, hermano y hermana, que claramente él nos está hablando de dos clases de personas y aludiendo a nuestra experiencia antes de ser salvos. Él está haciendo el paralelo aquí entre un incrédulo, entre un pecador perdido y entre los que hemos sido salvos. Entonces, cuando en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 es un cuadro perfecto de un pecador perdido. Para empezar, los pecadores están muertos espiritualmente, dice el versículo 1. O sea, el hombre interior está muerto a las cosas espirituales y no puede responder a ellas. Por lo tanto, su actitud o su naturaleza, como es un pecador totalmente perdido, está muerto a sus delitos y pecados y no puede responder a las demandas espirituales de la Biblia. El pecador, el incrédulo, es un desobediente. Y aquí entramos en un área bastante terrible. Entonces, el pecado es desobediencia y es característica ¿de quién? De alguien que no es salvo. ¿Lo entiende? Lo peligroso que es. Los evangelios describen cómo el Señor Jesucristo resucitó a personas. Por ejemplo, resucitó a una joven de 12 años, ahí en Lucas 8, no vaya allá. Resucitó a un joven en Lucas 7 y a un hombre adulto en Juan 11, a Lázaro. ¿Recuerda? Cada uno estaba muerto y esa es la condición del ser humano. Y como está muerto, un muerto no puede obedecer. Un muerto no puede responder. De ahí que la característica de una persona sin salvación es que es desobediente. Esa es su naturaleza. Y cuando estamos hablando de el pecado, la naturaleza del pecado, siempre tenemos que mirar, echar una vista a la palabra de Dios, cuál es la solución. Dijimos en la clase pasada que el pecado es una deuda. Es una deuda legal, la solución es la redención. Entonces, cuando vemos esto, siempre vamos a encontrar que la solución está en una persona, en el Señor Jesucristo. En nadie más, porque Él es el Redentor. Cuando vemos aquí que el problema de desobediencia, porque el pecado es desobediencia, vemos que es una característica de una persona que no es salva. ¿Y a quién tenemos que acudir? ¿Quién es el que da vida? Yo les doy vida eterna. Volvemos a lo mismo. La solución a ese pecado no es la religión. La solución a la desobediencia no son sus obras. La solución a la desobediencia es un nacimiento nuevo producido por la obra de Cristo en la cruz. No hay escapatoria. O es Cristo o está escogiendo el infierno. En el tema de Lázaro, cuando Cristo dice en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es interesante cómo el Evangelio según San Juan capítulo 11, el Señor Jesucristo se acerca y le dice, Lázaro, ven fuera. Era una orden. Por cuanto todos los demás muertos están muertos, no pudieron obedecer. Pero Lázaro obedeció. ¿Por qué? Por el poder que hay en la palabra del Señor. Entonces, nadie puede vencer o obedecer a menos de que escuche la voz de Dios. Por eso es que Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra, ¿lo ve? No es la palabra de cualquier persona, es la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Compañeros ganadores de almas, nadie puede nacer de nuevo si no escucha la palabra de Dios. Las escrituras. Una buena explicación de la Biblia sin la Biblia no sirve para nada. Entonces, ellos están muertos y por eso no pueden desobedecer, no pueden obedecer.
El pecado es desobediencia. Cuando vemos a Lázaro, dice que el día ya era de 4 días que lo habían sepultado. Todo pecador está muerto sin importar su edad. La única diferencia entre el miembro de la iglesia inconverso y el vagabundo que está allá afuera en la calle es su estado de putrefacción. Los pecadores no solo están muertos, sino que están esclavos del mundo. Miren lo que dice nuestro texto, Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Evidencia de una persona inconversa es que sigue la corriente de este mundo. El diablo ha inventado una falsa doctrina, el cristiano mundano. Eso no existe, hermanos. La persona que ha sido salva, según Colosenses 1:13, ha sido cambiado de posición, de la potestad de las tinieblas, arrancado y puesto en el reino de su amado Hijo. Ya no son del mundo, dijo Cristo en Juan 17. Cualquier personaje como Judas, que estuvo religiosamente andando al lado de Jesús, y hermano, y ser salvo no es estar cerca de Jesús. Judas estuvo cerca de Jesús y no fue salvo. Ser salvo es estar en Jesús. De modo que si alguno está mire esa partícula tan importante, en Cristo, nueva criatura es. No importa lo cerca o lo lejos que usted esté de Jesús, si no está en Jesús está totalmente perdido. Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco nace de nuevo, pero no nació de nuevo, va al infierno. Necesita ser salvo. Y una persona en esta condición, estábamos siguiendo nuestra vida según lo que dice el mundo. Por eso es que muchas personas profesan ser cristianas. Por eso hay muchas personas por ahí que dicen son cristianas, pero no son cristianas. Porque ellos no viven su vida conforme a la Biblia, ellos viven su vida conforme al mundo. ¿Y qué es el mundo? El deseo de los ojos. Una descripción de lo que es el mundo. El deseo de tener, de poseer obsesivamente el materialismo, el deseo de la carne, hacer pecado, fornicar, estar en el baile. Ese es el mundo. Y la vanagloria de la vida, ser como es el mundo y no querer ser como es Cristo. Una persona no solo está muerta sin Cristo, sino es esclavo del mundo y vive para los placeres y para las costumbres de este mundo. Dígale al mundo que está bajo condenación de Dios y se van a reír de usted. Una evidencia de una persona inconversa es que se ríe de las verdades profundas de la palabra de Dios. Es evidente eso. También son esclavos, no solamente dijimos, están muertos, número 1. Número 2, están viviendo, están esclavos a este mundo. Y número 3, son esclavos de Satanás. Miren lo que dice el texto de Efesios 2:2. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. Satanás, una persona cruel. Era un querubín. Él se rebeló contra Dios. Ya lo miramos en las primeras clases cuando hablamos del origen del pecado. ¿Recuerda? Qué interesante que el Señor Jesucristo tuvo que confrontar a un grupo de personas que eran hijas del diablo, sin embargo eran religiosos y eran ciudadanos de mucha reputación. Le dijo a los fariseos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es una evidencia de una persona que no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, su característica general es que es desobedientes. Son esclavos de Satanás, en la cual obra en la vida de todos los inconversos. Esto no quiere decir que necesariamente se conviertan en borrachos o en homicidas. No. A veces están dentro de las iglesias aparentando ser cristianos, pero no les interesa absolutamente nada vivir una vida santa. No les interesa para nada abandonar el mundo. No. A ellos simplemente les gusta venir a la iglesia para ver si les va bien. Añaden otro pecado al pecado.
Agarran la iglesia, agarran la Biblia, cambiaron el cura por el pastor y la iglesia católica por la iglesia bautista, pero no les interesa nada vivir para Dios, amar a Dios, servir a Dios. Solamente le interesa venir a la iglesia a ver si le va bien en la vida. Un agüero más, un agüero más. Y están ahí. Nacimos por naturaleza hijos de ira. Amén. Es lo que dice el versículo 3, vaya Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también, mire lo que Pablo está hablando, otra vez vuelvo al contraste, el creyente y el incrédulo, ¿sí lo ve ahí claramente? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No hay nadie aquí que diga, no, yo no, todos andamos en esa misma manera. ¿Cómo? Recordemos, muertos en sus delitos y pecados, esclavos del mundo, de este sistema corrupto, pecaminoso, y esclavos, hijos de Satanás. Todos los que estábamos aquí, desde nacimiento. Su bebé que acabó de nacer ya está bajo la potestad de este mundo, bajo la potestad del diablo. Por eso Cristo dijo, dejen que los niños vengan a mí. Es una doctrina fundamental del pecado, ya lo miramos. Ahí vamos a atenderlo más adelante cuando estemos estudiando acerca del pecado heredado y el pecado imputado. Ya lo miramos en el Salmo 58:3, ¿no? Los niños, eso es doctrina bíblica. Aquí no estamos queriendo pensar si a usted le parece o no le parece. No, estamos estudiando las escrituras. Amén, hermanos. Esto no es un negocio donde usted pone ahí un buzón de reclamos, sugerencias. No nos interesa eso. No hay sugerencias frente al estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios, toda la palabra es limpia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Amén. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos, ¿en qué? Otra vez, en los deseos de la carne. Y ahí muestra otra característica. No solamente esclavos del mundo, no solamente esclavos del diablo. Y ahí está exactamente lo que dice 1 Juan 2:15 y 16. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida, todo lo que propone Satanás. Pero esclavos de nuestro mismo pecado interior. Siempre el ser humano quiere hacer lo malo. Entonces el pecado es desobediencia y es la característica de una persona que no es salva. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay una pausa de reflexión. Según este pasaje que estamos estudiando, usted tiene que hacerse una respuesta supremamente importante. ¿Es usted un hijo de desobediencia todavía? ¿Su vida es guiada por lo que dice este mundo y no por lo que dice la Biblia? ¿Su vida es dirigida por lo que Satanás le dirige a través del mundo, sus deseos de la carne? ¿Ama el pecar, la borrachera, el fornicar, mirar pornografía, groserías? Entonces necesita hoy a Cristo. Porque cuando alguien es salvo, esto era lo que éramos del versículo 1 al 3, pero ahora lo que Dios hizo por nosotros, versículo 4 al 9. Dice, pero Dios, siempre Dios, qué lindo Dios. Mire, si usted ha venido a esta iglesia esta mañana es porque Dios quiere salvarle de esa pervertida vida y de la condición, de la condenación del infierno. Quizás sea la última oportunidad que Dios le está dando para ser salvo. En el infierno usted va a acordarse todo esto y hubiera querido atender esto con responsabilidad, pero ya en el infierno no hay oportunidad. Este hombre que está en el infierno, allí por Lucas 16, Abraham le dice, acuérdate. Este hombre en el infierno tiene memoria. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahora, hablándose de Lázaro, este es consolado aquí y tú atormentado. Pero dice, acuérdate. Va a haber una memoria totalmente clara. Y por supuesto usted va a recordar un día como este, como hoy, que le explicaron claramente las escrituras.
y usted rechazó. Y esa es la palabra desobediencia, que es donde quiero ahondar un poco más. Pero no antes sin darle la solución. Pero Dios, ahí está mi Dios, estamos en Efesios 2:4, que es rico en misericordia. Estas palabras están entre las más grandiosas de la Biblia. Qué lindo es. Dios pudo dejarnos seguir en pecado. Dios pudo habernos dejado vivir eternamente con el diablo en el infierno, pero en lugar de eso decidió salvarnos. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando otra vez la condición, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La desobediencia es la palabra griega apeiteia, que significa una condición de ser impersuadible. Note que la desobediencia es característica de una persona no salva. La desobediencia, el pecado que es desobediencia, es el estado espiritual de una persona que no quiere a Dios, porque el hombre no quiere a Dios. El hombre aborrece a Dios. Cuando él dice que está buscando a Dios, realmente no está buscando a Dios. Él está metido en un tremendo problema y necesita que alguien le ayude, pero no a Dios, porque Dios es santo. Leamos Romanos 3 para que se dé cuenta, el hombre no puede buscar a Dios. Y qué bueno que Dios usa esas circunstancias de que estamos mal para buscar una iglesia o alguien que nos ayude, ¿no? Y a veces, muchas veces, en esas circunstancias Dios nos salva. Alguien nos explica el evangelio. Alguien nos dice que somos pecadores, Romanos 3. Alguien nos dice que el infierno es real, pero alguien nos dice que Cristo murió por nosotros y quiere salvarnos, que Cristo nos ama y está interesado en perdonarnos, en darnos una nueva vida. Romanos 3 dice la palabra de Dios en el versículo número 11: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una característica de una persona sin Cristo es que es desobediente. Es decir, no puede responder a Dios. No puede. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Está muerto, ¿cierto? Está esclavo al mundo, a los deseos de este mundo, y está esclavo de Satanás, príncipe de la potestad del aire, atado totalmente, en cadenas. Por eso Cristo dijo en Juan 8: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Toda persona sin salvación está totalmente esclava, no puede soltarse en sí mismo. Por eso es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él dijo, el que dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La palabra rescate, la idea es una liberación con violencia. Eso es la salvación. De ahí que Judas dice: arrebatarlo del fuego. Cuando estamos ganando almas, estamos yendo a arrebatar con violencia y con poder, porque el diablo no las va a dejar soltar. Si usted viene por primera vez a la iglesia, usted sabe todo lo que batalló para poder venir esta mañana, porque el diablo no quiere dejarlo. El diablo lo ama, lo odia con todo su ser. Él es el padre de mentira, él es el príncipe del odio. Pero con un contraste bien alto, nuestro Dios es un Dios amoroso. Él quiere salvarle, él quiere perdonarle, él quiere rescatarle de ese estilo de vida tan terrible. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Volvamos a Efesios, pero ahora en el capítulo 5. La desobediencia, como todo pecado, trae castigo. Efesios 5:6 dice la Biblia: nadie os engañe. Efesios capítulo 5 versículo número 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos
de desobediencia. ¿Cuáles cosas? Bueno, ahí lo dice claramente en el versículo número 3, fornicación, toda inmundicia. Personas que viven en fornicación, pastor, otra vez sí, hasta que se case o se aleje de la fornicación. No vamos a dejarlo ni respirar un momento más. O se separa o se casa. ¿Por qué no obedece? Porque es un hijo de desobediencia, característica de un inconverso. ¿Sí lo vio claro? Fornicación, toda inmundicia. Estamos en Efesios 5:3. A ver, lea la Biblia, no solamente se quede con el Salmo 23 y el Salmo 91. No sea religioso. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cómo conviene a quién? O sea, este tema solamente es para cristianos. El inconverso no le interesa, pelea, rechaza, manifiesta su ira. Allá ellos. Ellos van a tener que dar cuenta algún día a Dios. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Hay alguien que les ama, que dio su vida, su sangre por sus pecados. Si usted quiere rechazarlo, el problema es suyo. Nosotros rogamos, reconcíliese con Dios. 2 Corintios 5. Pero si usted no quiere, el problema es suyo. Pero no se lleve otros al infierno. Deje que si otros quieren rendirse a Cristo, déjelo. Pero el problema es suyo. Si se quiere destruir usted en el infierno, el problema es suyo. Si usted va al infierno es porque, mire, esa palabra desobediencia, la palabra griega que estamos mirando, tiene que ver con obstinación. Que después de que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, le está dando la posibilidad de que usted responda en arrepentimiento y fe a Dios, al final, como dice Hechos 7:51, usted va a resistir al Espíritu Santo. Eso es desobediencia. Y es una desobediencia más terrible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está ayudando a creer. Eso es un misterio. La salvación es un misterio. Él nos mandó a predicar. Y cuando usted predica la Biblia, el Espíritu Santo, su palabra, hacen el trabajo. Pero tenemos que estudiar cómo es que Dios obra. Si una persona se niega todavía, no, yo no quiero, el problema es suyo, váyase usted solito para el infierno. Pero sepa que Cristo le ama. Y sepa que cuando esté en el infierno, usted no puede decir que usted vino a Cristo y Cristo le rechazó. No, al que a mí viene no le echo fuera. Cristo nunca va a rechazar a nadie, usted le rechazó. Quiero que quede bien claro, el trabajo es bien claro. Que usted entienda esto. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, Efesios 5:4, ni necedades, truhanerías. Una truhanería da a entender a bromas sucias, bromas sin misericordia, cosas de maldad, una truhanería, palabras. Tienen que ver con palabras también que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque, ¿sabéis esto? Se parece a 1 Corintios 6:9, ¿no? ¿O no sabéis? Usted ya debe saber que ningún fornicario, escuche eso, si usted se mantiene fornicando, es una evidencia de que una cosa es el deseo de fornicar. El cristiano verdadero no es un fornicario. Dios no lo llama un fornicario. No es un nombre, es un calificativo para una persona que no es salva. Él es un fornicario. Él es una evidencia de que no es salvo. Pero cuando alguien es salvo, dice 1 Corintios 6:10, esto éramos. O sea, ya no somos fornicarios, pero el deseo de fornicar está ahí y ahí ya cambia el enfoque. No, ya no nos llama fornicarios, sino llama fornicación. Y él dice en Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Pero ¿sí que ya no nos llama fornicarios? Eso habla de una naturaleza cambiada, una regeneración imputada, una justicia declarada, un corazón cambiado. Entonces, hay problemas de doctrina, hay problemas en el estudio de la Biblia, hay problemas de teología. Si usted piensa que es cristiano porque tiene una Biblia, porque viene en corbata a la iglesia, pero vive en fornicación, usted está totalmente engañado. ¿Por qué? Porque es desobediencia.
abierta. ¿Cuántos llegaron en fornicación a Cristo y Dios le permitió huir de la fornicación? Le levante la mano. ¿Sí lo ve? Bueno, qué bendiciones. Porque si vemos, dice aquí en el versículo 5, ya vamos a un texto de 1 de Pedro, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es, si ve que es su naturaleza, lo define. ¿Qué es esta persona? Jacob, ¿qué es? Él es un engañador. Cuando se encontró con el Señor en Peniel, le digo, hey, ya no se llamará tu nombre engañador Jacob, ahora se llamará Israel. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Cambio de naturaleza. ¿Sí lo entendió o no? Ya no se llamará su nombre borracho. ¿Qué es? No, es que mi tío es un borracho. Es que mi papá es un borracho. Es que es una ramera, es una prostituta, es un ladrón. Eso lo caracteriza. Pero cuando alguien es salvo ya no lo es. ¿Sí entendió? ¿Por qué? Por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Dios, ¿se acuerda que es rico en misericordia con su gran amor que nos amó? Estando muertos de nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6 de Efesios 5. Nadie os engañe con palabras vanas. Escuche esto, nadie los engañe. No, pero es que yo recibí a Cristo. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y por qué vive en esa condición de pecado? Él en este contexto le dice, nadie los engañe, usted está engañado. Y la solución siempre es la misma, Cristo, Cristo, Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el Salvador, Él es la puerta que por mí entrare será salvo. Él es el camino. Él es la resurrección y la vida. Él es la solución siempre. Pastor, pero es que nos condenan, es que nos critican, es que no. Estamos ayudándole a usted a que tenga la necesidad de venir a Cristo. Que huya de una vida religiosa, que huya de una vida vana, que huya de una vida mentirosa y venga a Cristo y le diga, Señor, sálvame, sálvame, que perezco. En Efesios 5 nuevamente dice, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Pues pastor, nos vamos, es que allá hay una iglesia donde sí me aceptan como soy. Cristo le acepta como es para salvarlo y cambiarlo. Y aquí le amamos como usted llega, pero la predicación tiene como propósito cambiarle. Nos dice que por causa de las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es santo, que es nuestro culto racional. Que no se conformen a este siglo, sino sean transformados, metamorfos, cambio de forma. Que seamos transformados por medio de la renovación. Es una renovación que jala hacia arriba a ser más como Cristo. La Biblia nos manda antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos demanda y nos declara que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nadie es salvo para quedarse como está o peor, no. Alguien es salvo. La Biblia dice en Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento y aumento hasta que el día es perfecto. Cualquier pensamiento de quedarse como está es un pensamiento antibíblico. Dios demanda presión, Dios demanda a través de su palabra exhortación, reprensión. Nadie os engañe con palabras vanas. Si usted se va para otra iglesia y allá le dicen tranquilo, venga para aquí. Pero cuando muera usted se va a encontrar en el infierno y usted los va a odiar con todo su odio. Pero una vez que le digan la verdad, Pablo dijo a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. El día que usted muera y esté al cielo, usted va a agradecer todos estos mensajes. Usted no va a estar con esa cara de ay, pero ¿por qué ese pastor es así? Estamos predicando la Biblia. La Biblia es un libro santo, por lo tanto ofende al pecador. En Romanos capítulo, ahí mismo, perdón, Efesios 6, otra vez, nadie os engañe, 5:6, con palabras vanas, porque por estas cosas viene
entiéndalo. Es lo que queremos evitar en su vida. La ira de Dios sobre los hijos, y aquí es donde quiero parar. Otra vez, los hijos de... Entonces, ¿ve que es característico de una persona incrédula? Pastor, ¿qué hago? Porque es que mi hijo es desobediente. ¿Qué necesita su hijo? A Cristo, ¿sí o no? ¿Por qué? Efesios 6:1, claramente, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, punto. Amén. Pastor, ¿qué hago? Y no, yo no me voy a meter en problemas, pero sí, lo voy a decir. Las mujeres obedezcan a sus maridos. ¿Qué hago con mi mujer? Ore por ella. Amén, punto final. ¿Entendió o no? Mire, ¿cómo caracteriza Dios a una persona no creyente? Como un hijo de desobediencia. ¿Y cómo cree que Dios llama a un hijo? Primera de Pedro 1, a un hijo de Dios. Porque aquí está el contraste. Característica de un hijo del diablo es que es un desobediente. ¿Cómo es usted, hermano? ¿Desobediente a quién? A la palabra de Dios, por supuesto. Algunos dicen, pastor, pero si yo peco no pierdo la salvación. Ese pensamiento no es si usted pierde la salvación. La pregunta es, ¿la tiene? ¿Tiene la salvación? Porque algunos están así, tan livianos, tan ligeros. Mire, todos o la mayoría de personas que han sido influenciadas por falsa doctrina y dicen, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque yo creí en Cristo. ¿Creí en Cristo? No. Esto habla de la puerta. No. Hablemos del camino. ¿Cómo está viviendo hoy, caballero? Usted piensa que es salvo porque simplemente un día hizo una oración, pero hoy usted está en el pecado, en la inmundicia, en la fornicación, en el adulterio, en el mundo. ¿Salvo de qué? No, eso es incorrecto. No es teológico. No importa que el predicador de sus sueños, el predicador que más a usted le gusta, diga lo contrario. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro 1, cuando habla de la salvación, Primera de Pedro 1:2, ya nos quedan 2 minutos, no se angustie sobremanera todavía. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, el preconocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu para ¿cuál es la característica de alguien que ha sido santificado por el Espíritu Santo? Y luego dice aquí, y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia, paz, o sea, multiplicadas, todos conceptos de la salvación. Alguien que ha sido salvo ha sido rociado por la sangre de Jesucristo. Alguien que ha sido salvo ha sido santificado o puesto aparte por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta persona se caracteriza generalmente por la obediencia. ¿Lo vio claro? El pecado es desobediencia. Y dice Primera de Pedro 1, en el versículo 14. Miren ¿cómo qué? Primera de Pedro 1:14. Como hijos, qué contraste tan clarito. ¿Sí lo vio? ¿Cómo Dios manifiesta o cómo Dios se declara a un hijo del diablo? Hijo de... Y cómo el Señor pone y aclara lo que es un hijo de Dios. Hijos obedientes. No os conforméis. ¿Se acuerda el texto de Efesios 2:2? Conforme al príncipe de la potestad del aire. La palabra conforme es la palabra molde. Tenemos un molde. El incrédulo tiene un molde. ¿Cuál es? El mundo. ¿Cómo se peina un mundano? Usted mira, ellos miran los reggaetoneros, se pasan la raya, las 2 líneas aquí. Como el mundo. ¿Cómo se viste una mujer de allá que es desobediente? Ellas no miran la Biblia para saber cómo vestirse, no. Miran el mundo. Cómo se viste las artistas, las lesbianas, los homosexuales, los travestis, y así se visten. Un molde. Pero el cristiano tiene un molde. Dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en la ignorancia, sino
¿Cómo? Aquí hay un molde. ¿Cómo? ¿Cómo quién? Como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo. ¿Es santo? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera, palabra, forma de vivir. Entonces el cristiano, alguien que ha sido salvado, que se ha dejado persuadir, recuerde la palabra griega allí, una condición, esa palabra desobediencia, de ser impersuadible. O sea, no se deja persuadir, no se deja convencer por el Espíritu Santo. Y denota obstinación, rechazo obstinado de la voluntad de Dios. Aparece también en Romanos 11:30 y luego Colosenses 3:6 y terminamos. Romanos 11:30, dice la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 30. Dice las escrituras aquí. Si lo tiene, diga amén. Así también estos, ahora, refiriéndose a Israel, han sido desobedientes. O sea, no se han dejado persuadir, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces, no se dejan persuadir, no se dejan persuadir. El que se niega a ser persuadido por el Señor, mire, déjese persuadir por el Señor. Dejarse persuadir por el Señor, Jeremías dice, me sedujiste y fui seducido. Qué lindo dejarse seducir por Dios. Hermano, Él nos atrae. Hay gente que se deja seducir por el pecado a sabiendas que lo está jalando, ¿para qué? Para destruirlo, para acabarlo. Las drogas, ustedes ya saben qué va a terminar. El alcohol, ustedes ya saben qué va a terminar. El adulterio, ustedes ya saben qué va a terminar. Era un problema terrible. Enfermedades. Pero cuando Dios nos seduce, siempre es para hacernos bien. Lo que le dice Dios a Israel a través de Jeremías. Él dice que es para hacerles bien, para darles paz, para darles perdón, para darles bendición. Hermano, el problema del ser humano por la naturaleza del pecado, de su naturaleza desobediente, sabe que cuando Dios le atrae, muy adentro, a veces muy adentro, casi un foco casi apagado, sabe que Dios le va a traer para bendecirle, para hacerle bien. Pero su naturaleza le dice, no quiero. Pero cuando el pecado, el mundo, el diablo le jala, usted sabe claramente que es para acabar con su vida. Mas sin embargo, ahí va, porque es esclavo del pecado. Como dice, como el buey al degolladero, dice la Escritura, refiriéndose en el contexto del pecado, de la inmoralidad. Déjese de seducir por Dios. La obediencia, un cristiano, una persona obediente no es una persona mejor que otra. Simplemente se dejó llevar por la palabra de Dios. Simplemente se dejó llevar por la atracción que Él dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La obediencia no es característica de una persona superior a otra. La obediencia simplemente es la respuesta humilde de una persona que necesita a Dios. ¿Por qué no se dejarse persuadir hoy por Dios? Si usted no es salvo, dígale, Señor, está bien, aquí estoy, sálvame, sálvame. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Si usted es cristiano y Dios le está llamando a dejar algo, a obedecer algo, busque a Dios. Doble sus rodillas, busque un altar, dígale, Señor, aquí estoy para dejarme persuadir, Señor. Quiero dejarme persuadir por ti, Señor. No quiero seguir en esta actitud de desobediencia. Si usted es cristiano, hermano, déjese seducir por Dios. ¿Qué le habla a Dios? ¿Qué le ha dicho que hay que hacer? ¿Qué le ha dicho que hay que cambiar? ¿Qué le ha dicho que hay que dejar? Hágalo, es para su bien. Deje que Dios persuada a su mente, persuada a su corazón
Deje que Dios trabaje en su vida. Si usted no es salvo, Dios no gana, no pierde. Si usted lo acepta o lo rechaza, Él no cambia, Él sigue siendo Dios. Pero usted, si usted rechaza a Cristo, está rechazando la única oportunidad que usted tiene de escapar de la condenación eterna. Déjese persuadir por Dios. Y yo le animo a que venga a Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo vengo? ¿Qué hago para ser salvo? La Biblia dice que debe confesar con su boca que Jesús es el Señor, creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Hable con Dios con todo su corazón. Dígale: Señor, yo quiero dejarme persuadir. Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy me rindo totalmente a ti. Hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo. Creo que Él murió por mí en la cruz y que resucitó para darme la vida eterna. Hoy le recibo como mi Señor y como mi único Salvador. Ríndase ya a Dios. No deje que el pecado siga destruyendo, carcomiendo su vida, su salud, su familia. Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Él a nadie le echa fuera. Él siempre quiere y está dispuesto en ayudarle, en darle una nueva oportunidad de venir a Él. Arregle las cosas con Dios. Póngase a cuenta con Dios. Hable con Dios. Señor, gracias. Te pido que tu palabra transforme. El pecado es desobediencia. Pero ya no queremos seguir siendo desobedientes. Como hijos obedientes queremos ser. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.